San Juan y Entre Ríos, una esquina más del barrio porteño de San Cristóbal. Una placa descuidada recuerda que en este preciso lugar, el 25 de marzo de 1977, un hombre fue asesinado. El terrorismo de Estado se había cobrado una nueva víctima, en este caso, uno de los cronistas más lúcidos de su época. Al momento de morir, llevaba consigo un documento estremecedor en el que analizaba minuciosamente los objetivos y crímenes de la última dictadura militar que gobernó la Argentina. Su nombre era Rodolfo Walsh, e intentaré contarles la historia de su vida, que también es parte de los años más terribles y controvertidos de la historia argentina del siglo XX. La Plata, verano de 1956. Para Rodolfo Walsh es una noche más en el club de ajedrez donde suele pasar sus horas. Todavía no lo sabe, pero unas pocas palabras, casi dichas al azar, torcerán su destino para siempre. La historia irrumpirá de manera decisiva en su vida y no podrá permanecer indiferente. La política entonces encontrará su más pura expresión en la palabra. La realidad lo impulsará al violento oficio de escribir. Tan solo por unas pocas palabras. Hay un fusilado que vive. Comienzo a buscar las claves de la historia de Walsh en el paisaje inhóspito de la Patagonia. Sus orígenes, como el de tantos otros, están ligados a la inmigración. Sobre finales de la década del 10, sus padres Dora y Miguel se conocen en el frigorífico Armour, que en su época de esplendor llega a emplear a casi 20.000 personas, la mayoría inmigrantes. Son argentinos descendientes de irlandeses. Dora, como habla excelente inglés, es telefonista. En cambio, Miguel, que viene de una familia vinculada al campo, transporta el ganado de una finca. A principios de la década del 20, se establecen en Lamarque, Río Negro, donde gozan de una posición acomodada. Miguel, a quien le gustan los caballos y las carreras cuadreras, trabaja como mayordomo en la estancia de un ministro del por entonces presidente Alvear. El matrimonio Walsh tiene 4 hijos varones. El tercero, Rodolfo, nace en esta casa en 1927. Según Patricia, hija del escritor, su padre fue llamado Rodolfo por Valentino. De hecho, la muerte del ídolo latino de cine coincide en fecha con el embarazo de Dora, dato que siempre avergonzó a Rodolfo, pero que también explica los verdaderos anhelos de su madre. En realidad, a Dora no le gusta ni el campo ni la pobreza, y disfruta vestirse a lo Charleston o los paseos en un auto con chofer por el pueblo. Las diferencias entre Dora y Miguel, que unos años más tarde marcan el destino de la familia, quedan reflejadas en el 37, uno de los relatos más autobiográficos de Rodolfo Walsh. Mi padre había tenido la poca suerte de establecerse por su cuenta en plena crisis. En 1932 dejó su puesto de mayordomo de estancia en Río Negro por una chacra arrendada en Juárez y una casa alquilada en el pueblo. La razón de esa mudanza éramos nosotros, los 4 hijos, que seríamos 5 al nacer mi hermana. Había que educarnos. La exigencia que él aceptó sin entusiasmo era de mi madre. La crisis del 30, a la que se refiere el relato, provoca la ruina de muchos pequeños y medianos productores en nuestro país. Las grandes potencias optan por el proteccionismo comercial y cierran sus fronteras. Aquí, los precios de la exportación de carne, de granos y de aceite caen un 50%. Para los Walsh, será el principio de una rápida caída.
El año 30 también inaugura la etapa de la historia argentina signada por los golpes militares, que alcanzará su máxima expresión en 1976 y que marcará definitivamente la vida y la obra de Rodolfo Walsh. Los Cosentinos son una antigua familia con raíces en Juárez. Luchan contra el olvido y apelan a los relatos orales para ayudarme. Yo creo que era un cliente de tu abuelo. De mi abuelo. Mi abuelo era un feriero en esa época, daba remates de hacienda. Y como este hombre trabajaba en el campo, o arrendaba o trabajaba en una estancia, la relación viene más que nada por la parte comercial. ¿Y acá hubo muchos campos que tuvieron problemas con la crisis del 30? Y mira, lo que yo sé, mi abuelo se fundió en esa crisis. Mi abuelo tenía casa de remate ferias acá en Juárez y tenía varias sucursales en la zona. Quedó sin nada, quedó en la calle. Otros vecinos de más edad, que prefieren permanecer anónimos, recuerdan que la familia Walsh vive primero en esta casa, lo que aún sugiere una buena posición económica. Los 4 chicos van a un colegio pago, religioso, pero sobre todo pago. Pronto la crisis los afecta también. En poco tiempo el campo es rematado y preparan una nueva mudanza. Durante los últimos años viven aquí. Al año siguiente, en Azul, la familia lo pierde todo y se dispersa definitivamente. Yeya, la esposa del señor Cosentino, es mi última posibilidad de obtener un poco de información. Ella conoció muy bien a Patricia, la hermana de Rodolfo, que nació a fines de 1934 y mucho después llegó a ser madre superiora en este colegio. Sor Patricia hablaba con mucho cariño de toda su familia y de todos sus hermanos. Y a pesar de que estaban en distintas cosas, ¿no es cierto? Pero ella no mencionaba nada o no decía del idealismo, por ejemplo, de Rodolfo, que lo llevara a estar ahí. Tardamos un tiempo en enterarnos que ella era hermana de Rodolfo Walsh. Ella, con su sobrina Patricia Walsh, me dijo que la ayudaba mucho en el momento que desaparece él a buscarlo. Lo buscaban mucho, hasta en algún momento ella se sintió perseguida. Con la crisis, los Walsh empiezan un largo viaje hacia la desintegración familiar. Cuando es tan solo un niño, Rodolfo siente por primera vez el rigor de la época. Contar la historia de estos años es armar un rompecabezas. Una vez más, las palabras del propio Walsh me ayudan a seguir. Fue muy brusco todo eso. Apenas tuvieron tiempo de ponernos en seguridad. Mis 2 hermanos mayores fueron a casa de la abuela en Buenos Aires. La más chica se quedó con ellos en una pensión en Moreno. Con nosotros no sabían qué hacer. Héctor tenía 8 años, yo 10. Aquí debería estar el Instituto Fagy de Capilla del Señor, donde Walsh llega en 1937. Un año más tarde, pasa al Fagy Farm de Moreno, donde vive hasta el año 42. Afortunadamente, el lugar permanece igual. Ahí reconozco, por supuesto, a mi padre, a mi tío Mike y otros compañeros de ellos que eran pupilos en el Instituto Fagy de Moreno, donde también luego se sumó Rodolfo Walsh, o Rudy Walsh, como lo llamaban, y que, en fin, la comunidad irlandesa les ofrecía a los varones esta institución donde quedaban como pupilos, entraban en marzo y se iban recién en diciembre. Los padres los podían visitar los domingos. Rudy Walsh da cuenta de una de esas visitas en el colegio de Capilla en el año 37, en un relato que se llama precisamente El 37. Da cuenta de la simple anécdota de su padre que los va a visitar y lo que no dice, es decir, qué es lo que está pasando en casa, que él está desempleado, y todo lo que el poeta, el narrador en este caso, escucha y no escucha, pero que intuye. Después Walsh tiene otros 3 cuentos irlandeses detrás de un gato, Los oficios terrestres y
y Un oscuro día de justicia. Estos tres relatos se refieren a su permanencia en el Faji y dan cuenta del rigor con el que eran educados, y también dan cuenta de situaciones propias de los pupilajes, como la cuestión de la justicia, que para él era tan importante, la cuestión de la justicia y de la injusticia. Hubiera sido interesante filmar el Faji, ver el patio, el comedor, las habitaciones, ese mundo que Walsh describe en la serie de los irlandeses. Pero otra vez su apellido es un impedimento. Las autoridades del colegio, en desacuerdo con la ideología del escritor, nos ponen todo tipo de obstáculos legales. Una vez que los chicos terminaban la primaria, generalmente o volvían al campo o se lanzaban a la ciudad a tratar de escalar posiciones en empresas norteamericanas o inglesas, gracias al inglés que habían o preservado o adquirido o exhumado en esta institución. Allí el niño Walsh está solo, como un extranjero recién llegado a un país desconocido. Es un observador privilegiado de un mundo al cual no pertenece. Aquí aprende el idioma inglés, que luego le será muy útil, pero sobre todo cultiva la importancia de observar. Mi nueva maestra de inglés, Miss Jenny, era una muchacha excepcionalmente bonita y algo tonta. Para estimularnos en la vida, había dibujado en una gran cartulina blanca el cielo y el infierno. En el espacio libre navegaba una bandada de 20 o 30 palomitas pinchadas con alfileres. Se suponía que las palomitas éramos nosotros. Llevaban nuestros nombres y testimoniaban progresos o fracasos, escalando el paraíso o precipitándose al infierno. La dispersión familiar marca profundamente a Rodolfo Walsh. Representa la entrada a un mundo nuevo por el cual transitará el resto de su vida, tal como lo describe en el 37. La felicidad no estaba perdida para siempre. Solo había que tomarla con cautela, sin quejarse cuando se esfumaba de golpe. Empezaba a probar el sabor de mi época y eso era una suerte. Sin ella, no podría descender al infierno, no ya montado en una palomita, sino cargando un asno a la espalda. Buenos Aires es el destino que elige Walsh a mediados de los años 40, cuando finaliza sus estudios en el Faji. Allí cursa la secundaria y vive con su hermano menor en una pensión, lo que denota cierta dependencia económica de sus padres. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se divide en dos polos cada vez más evidentes. Como muchos jóvenes de su época, Walsh empieza a militar en el nacionalismo y ve en la figura de Perón una alternativa a la hegemonía de las grandes potencias. Sin embargo, el entusiasmo le dura poco. Vuelca su atención a los libros y a la búsqueda de trabajo. Yo conozco a Rodolfo Walsh en 1945. Militábamos en la fila del nacionalismo. Terminaba la Guerra Mundial, se abría este capítulo del peronismo como fuerza política. Las calles eran tomadas indistintamente por nacionalistas y peronistas por un lado, socialistas y radicales y comunistas por el otro. Había algunas expectativas respecto de algunas políticas, tanto locales como internacionales, que son motivo ya de discusión y de crítica, en el sentido de no cumplimiento de algunos compromisos. En el 47 recuerdo haberme encontrado con Rodolfo y con otros compañeros en los actos de repudio a la firma por parte del gobierno de Perón del Tratado de Río de Janeiro, las llamadas Actas de Chapultepec, que suponía el ingreso de la Argentina en la organización panamericana que patrocinaba a los Estados Unidos. La política real del peronismo en la primera presidencia genera mucha desilusión, por lo menos en el sector donde nosotros estábamos. Walsh se aleja de la política tan rápido como se había acercado. Su hija Patricia cree recordar que lo echan del secundario. En cambio, no hay dudas sobre su entrada al mundo editorial. Como corrector y traductor, una entrada casi forzada en la editorial Hachette.
1950 se casa con Elina Tejerina, que viene de una familia donde la educación se respira. No tienen nada. Se van de luna de miel a una casa de la familia de su mujer en Río Ceballos y se quedan a vivir allí. Rodolfo era muy inteligente, era muy capaz, pero todavía no había terminado los estudios secundarios. Y cuando se van a Río Ceballos y nosotros los íbamos a visitar, él estaba terminando sus estudios, así que Elina lo ayudó muchísimo para que pudiera terminar. Ella siempre fue una persona que se distinguió, tuvo una gran capacidad, que en realidad fue la que lo orientó y lo llevó a Rodolfo al mundo de las letras, porque él por mucho espacio de tiempo hacía nada más que las traducciones y no se proyectaba, y siempre la estuvo consultando y guiando y haciendo desde el punto de vista literario, fue su compañera ideal, ¿no? Unos años más tarde, nacen Vicky y Patricia, sus únicas hijas. Se mudan a La Plata, donde Elina es nombrada directora de una escuela para ciegos. ¿Y cómo era la economía de Rodolfo y Elina? Y no, era bastante... y porque en realidad él no ganaba. La que ganaba mensualmente y mantenía la casa era Elina, porque tenía el cargo de maestra y directora. Así que ella llevaba al frente la economía. Y Rodolfo, bueno, aportaba. Cuando tenía trabajo, aportaba. Cuando no tenía trabajo, no. El germen de la literatura de Walsh sin duda aparece en esos años, en el pasaje del corrector y traductor al escritor. Mi noviazgo con una muchacha que escribía incomparablemente mejor que yo me redujo a silencio durante 5 años. Mi primer libro fueron 3 novelas cortas en el género policial, del que hoy abomino. Lo hice en un mes, sin pensar en la literatura, aunque sí en la diversión y el dinero. Cuesta entender la poca fe que se tenía Walsh como escritor. Para aclarar mis dudas, voy a ver a Fabián Domínguez, alguien que también intentó reconstruir a Walsh, pero a través de un profundo análisis de su obra literaria y periodística. Cuando va a dar el paso al mundo de la literatura y va a participar de un concurso para la revista Bea y Lea, con un cuento policial, Las 3 noches de Isaías Bloom. Y el jurado en el que lo va a analizar y que le va a dar finalmente el primer premio no es un jurado común, no es un jurado cualquiera. Encabezando está Jorge Luis Borges. Y después Adolfo Bioy Casares es otro integrante. Y va a forzar esta situación de seguir ingresando en el mundo literario con 2 cuestiones. Quiere que lo reconozcan en los ámbitos académicos, y el lugar donde la literatura pasa a nivel de difusión es el suplemento de La Nación. Y entonces él va a tratar de publicar y va a publicar en La Nación. Y va a participar de otro nuevo concurso, esta vez en el concurso municipal, que lo va a consagrar. Pero acá, en Variaciones en Rojo, aparece algún personaje, el personaje central, que va a ser Daniel Hernández. Y va a aparecer como el detective, que no va a ser un hombre ni de la fuerza policial ni nada por el estilo, sino simplemente un aficionado a las novelas policiales, que va a investigar y va a colaborar con el comisario Jiménez, no cuestionando a Jiménez ni a la institución policial, sino simplemente colaborando en deducir el conflicto de este cuento. Y Daniel Hernández además va a ser el autor de muchos artículos de Walsh. Walsh no solamente lo va a poner de protagonista, sino que él va a usar como seudónimo. El orden que Daniel Hernández intenta restaurar en los primeros cuentos de Walsh contrasta con el espiral de violencia que empieza a envolver a la sociedad. Perón es elegido por segunda vez con el 62% de los votos, pero tiene una fuerte oposición en la Iglesia, en los grupos de poder, en los partidos políticos y en los militares. Rodolfo Walsh, como casi todos los intelectuales de la época, también ve en Perón las características de un dictador.
El 16 de junio de 1955, escuadrones de aviones de la Marina y grupos de civiles opositores intentan asesinar al líder del peronismo mostrando una violencia inédita. Los aviones arrojan bombas y ametrallan Plaza de Mayo y la Casa Rosada, dejando 364 civiles muertos y 800 heridos. 3 meses después, para evitar un baño de sangre mayor, Perón renuncia a la presidencia. El inicio de la Revolución Libertadora, como se autodefinen los golpistas, coincide con la primera aproximación de Walsh a un periodismo más comprometido. Aunque lo desee, ya no podrá permanecer indiferente ante el convulsionado clima político que lo rodea. Tenemos un ejemplar encuadernado, en este caso, de la revista Leoplan. Es una de las revistas en las que Rodolfo Walsh se va a posicionar como escritor, como intelectual, como investigador, y de alguna manera con las investigaciones o las cosas que escribe va tomando un lugar, digamos, dentro del universo periodístico argentino. Acá tenemos un caso concreto en la revista Leoplan de octubre del 56, o sea, prácticamente a un año de la caída de Perón, donde hay una nota que dice, a un año precisamente de la gloria y de la muerte, aquí cerraron sus ojos, y hace una especie de panegírico de aquellos 2 oficiales y un suboficial de Marina que caen en los bombardeos o ataques al gobierno legal y constitucional de Perón en el 55. La nota de Walsh me sorprende. ¿Por qué lo conmueven los aviadores muertos y no los cientos de civiles asesinados en Plaza de Mayo? Evidentemente, todavía no había dado el salto político e ideológico que marcaría su obra en los próximos años. Lonardi, lo que él pretende es algo bastante poco frecuente, digamos. Generalmente cuando uno hace una revolución es para cambiar las estructuras del gobierno que uno destituye. Sin embargo, él pretendía dejar, digamos, la obra social de Perón, y lo que quería combatir, según él decía, era la parte de la demagogia, el autoritarismo, el absolutismo, el personalismo y demás que veían en ese régimen peronista. Obviamente los sectores más recalcitrantes, más refractarios al peronismo, se empiezan a preguntar, bueno, si hicimos una revolución y destituimos a Perón, no es para que la doctrina o la idea peronista quede en el gobierno, y llegan los sectores más duros, que están representados por Aramburu y Rojas, y empiezan, digamos, a perseguir al peronismo, decreto ley 4161, que prácticamente querían borrar al peronismo de la faz de la tierra. A su vez, obviamente, comienza la resistencia y eso genera un panorama de violencia mayor que ellos creen que lo pueden, desde el gobierno, lo pueden superar o la pueden acallar esa violencia con más violencia, con los fusilamientos. La noche del 9 de junio del 56, Rodolfo Walsh juega al ajedrez. Al mismo tiempo, en distintos lugares del país, comienza un levantamiento armado que pretende restituir a Perón. La ciudad de La Plata, donde vive Walsh, es uno de los puntos más calientes de la insurrección. Pero esa noche estábamos reunidos en un lugar bastante común a todos nuestros encuentros, que era un café, mítico café, en donde se desarrollaban varias actividades, billares, cartas, y también ajedrez. Y ahí estábamos reunidos esa noche. Cuando comienzan, en fin, algunos indicios de que algo estaba por pasar o estaba pasando. Se siente algún disparo por ahí o 2 disparos, eso no lo recordamos bien, pero sí que él se levanta y se va. No dice nada. Chao, se levanta y se va. Quedamos otros ahí reunidos y al rato empezamos a sentir también un disparo acá, un disparo acá, qué sé yo, bueno, salimos todos desparramados. Una vez en la calle, Walsh camina apurado hacia su casa en el 418 de la calle 54. Justo enfrente de un cuartel de policías que está rodeado por decenas de militares. La violencia política, esta vez, lo golpea implacablemente. Años más tarde, escribe: Mi casa era peor que el café
y peor que la estación de ómnibus, porque había soldados en las azoteas y en la cocina y en los dormitorios. Luego, en su casa, escucha detrás de una persiana las últimas palabras de un conscripto que, lejos de gritar «Viva la patria», apenas alcanza a escupir un insulto a quienes lo dejan morir en soledad. Combate. Comenzó la pelea. El levantamiento fracasa rápidamente. Poco antes de la medianoche, 14 civiles que escuchan una pelea de box por la radio son arrestados en una casa del barrio de Florida, acusados de participar en la rebelión. Horas más tarde, el presidente Aramburu, mostrando el carácter represivo y autoritario de la Revolución Libertadora, decreta la ley marcial. Los detenidos son trasladados hacia un basural en José León Suárez. Considerando que la situación provocada por elementos perturbadores del orden público. En ese fatídico trayecto, Radio Nacional repite en varias oportunidades los comunicados que informan la detención de los supuestos subversivos. El presidente de la Nación Argentina decreta. Artículo primero. Declárase la vigencia de la ley marcial en todo el territorio de la Nación. Increíblemente, unos escapan, como un tal Giunta. Otros sobreviven porque simplemente no los rematan bien, como Ali Braga. 6 meses después, Walsh escucha las palabras que cambian su vida. Hay un fusilado que vive, le dice alguien refiriéndose a Ali Braga. ¿Qué encierra esa frase? El periodista no descansará hasta conocer la verdad de los fusilamientos. Este será el punto de partida de una investigación que culminará en Operación Masacre, su obra más importante. Definirá cuál es el periodismo que le interesa, hacia dónde mirará, qué palabras escuchará. Mientras recorro los mismos lugares, me pregunto cuántos mundos caben en este mundo. ¿Por qué algunos cambian y otros no? Voy entendiendo más a ese hombre y una época donde el infierno parece estar disfrazado de carnaval.